¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres que caminan solas en la vida, sin un esposo a su lado, parecen irradiar una fuerza espiritual única, una luz capaz de atravesar cualquier oscuridad? ¿Qué es lo que Dios percibe en una mujer que duerme sola, que enfrenta sus batallas en silencio y que, a pesar de las lágrimas ocultas, sigue levantándose cada mañana con valentía? ¿Y si te dijera que detrás de esa aparente soledad, Dios está escribiendo una historia invisible, poderosa y eterna, donde el verdadero protagonista no es el vacío que el mundo señala, sino la plenitud de su espíritu obrando en secreto? Este no es un video más. Esta es una convocatoria divina, porque hoy vas a descubrir un secreto que el enemigo ha querido mantener oculto, que hay una unción reservada para las mujeres que caminan solas en lo físico, pero acompañadas en lo espiritual. Mujeres que no se rinden, que han sido forjadas en el desierto y que han aprendido a hacer del silencio una escuela de poder. Hoy te mostraré cómo Dios usa con poder a las mujeres que duermen solas, no como castigo, sino como parte de una estrategia celestial que transforma el dolor en destino, la ausencia en altar y la espera en llamado. Vas a descubrir que tu cama no es símbolo de abandono, sino trono de adoración. Que tu historia no es una historia de carencia, sino de construcción espiritual. La soledad no es enemiga del propósito, es su taller secreto. Quiero que sepas que lo que estás a punto de oír puede traer revelación, consuelo, dirección y despertar espiritual. Hay un poder escondido en tu historia que aún no has visto, pero hoy, a través de ejemplos bíblicos, vivos, de mujeres que caminaron sin marido pero con propósito, entenderás que tú también eres parte de esa genealogía de guerreras invisibles que el cielo aplaude en secreto. Y antes de comenzar este estudio poderoso, quiero que escribas en los comentarios una frase de guerra espiritual. Dios, hazme fuerte en la soledad. No es solo una frase, es una declaración profética, y al escribirla estás diciendo al mundo espiritual: aquí estoy, lista, dispuesta, escogida, dale me gusta a este video ahora mismo. No es solo un clic, es una forma de empujar este mensaje hacia otras mujeres que también están llorando en secreto. Mujeres que no tienen una iglesia cerca, pero que han encontrado aquí una llama encendida de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal se ha convertido en la iglesia diaria de miles que, como tú, buscan alimento espiritual en medio del caos. Y cuando te suscribes, no solo estás recibiendo palabra, estás sembrando en otros el milagro que tú misma estás esperando. Comparte este video con 3 mujeres. Pide al Espíritu Santo que te muestre a quién. Puede ser una amiga, una hermana, de tu iglesia o una mujer que parezca fuerte pero que esté luchando en silencio. Este mensaje puede ser la chispa que libere una cadena. Y quiero que sepas algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la llave que desbloquee una promesa dormida en tu vida. Quédate hasta el final. No interrumpas este momento sagrado. Dios quiere hablarte, quiere sanarte, quiere usarte. Hoy comenzamos un viaje profundo por la palabra de Dios. Un viaje que no solo tocará tu mente, sino que sanará partes de tu alma que llevaban tiempo en silencio. Si vienes con un corazón dispuesto, si te atreves a abrir tu espíritu, el Espíritu Santo te hablará de maneras que no esperabas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una enseñanza, es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida. Comencemos. Cuando pensamos en una mujer marcada por la espera, por el dolor silencioso, por la soledad que corta el alma, no podemos evitar mirar a Ana. Ella no dormía acompañada. Su vientre estaba vacío,
pero su espíritu estaba cargado de clamor. En una cultura que veía la esterilidad como una deshonra, Ana se levantaba cada año para subir al templo, no para ser vista, sino para ser escuchada por aquel que todo lo ve, incluso cuando nadie más lo hace. No era una mujer fuerte a los ojos del mundo, pero era poderosa en los ojos de Dios. Ana no tenía respuestas, pero tenía lágrimas. No tenía hijos, pero tenía un altar. No tenía compañía, pero tenía convicción. En su habitación, en su oración secreta, en su llanto sin sonido, estaba formando algo que solo el cielo sabía, un destino profético. La Biblia dice que ella derramaba su alma ante Jehová, no su petición, no su exigencia, no su queja, su alma entera. Y es ahí donde todo cambia, porque Dios no se conmueve con discursos, sino con entrega. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba fuera de sí. ¿Cuántas veces también tú has sido malinterpretada en tu dolor? ¿Cuántas veces te han juzgado sin conocer la guerra interna que llevas? Pero Ana no se defendió. Solo dijo: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. Lo que nadie más entendía, el cielo lo entendía. Y lo que parecía un desierto era, en realidad, una sala de parto espiritual. Porque mientras todos la veían como una mujer estéril, Dios la estaba preparando para recibir no un hijo común, sino un profeta. Samuel no fue un niño cualquiera. Fue una señal viva de que Dios no olvida a las que claman en lo secreto. Y quizás tú, mujer que me escuchas, también sientes ese vacío. Tal vez duermes sola, rodeada de silencio. Tal vez tu alma lleva tiempo suplicando por algo que aún no ha llegado. Pero lo que el mundo llama soledad, Dios lo llama preparación. Cada lágrima que has derramado ha sido recogida. Cada oración sin palabras ha sido escuchada. Cada noche en que sentiste que no podías más, fue una noche en que el cielo estaba más cerca de ti de lo que imaginas. Ana representa a cada mujer que eligió no rendirse, incluso cuando no tenía fuerza. A cada mujer que, en medio del juicio y la incomprensión, decidió seguir orando. A cada mujer que convirtió su cama vacía en altar, su espera en pacto, su dolor en semilla. Ella no pidió para sí. Ella prometió devolver a Dios lo que recibiera, y cuando Samuel nació, no lo retuvo, lo consagró, porque su clamor no era por un título de madre, era por un propósito eterno. Así también tú estás siendo formada para algo que no se trata solo de ti. Hay una promesa gestándose dentro de ti que no solo llenará tu vida, sino que impactará muchas más. No porque tengas todo resuelto, sino precisamente porque en tu fragilidad Dios halló un corazón rendido. El milagro de Ana no fue solo Samuel. Fue el tipo de mujer en la que se convirtió. Una mujer que aprendió a entregar antes de recibir. Una mujer que no hizo de su bendición un trofeo, sino una ofrenda. Y esa es la marca de las escogidas. No viven por lo que tienen, sino por lo que están dispuestas a dar. Así que si hoy tu cama está vacía, si tu habitación está silenciosa, si tu alma está cansada, levanta tu mirada, porque no estás siendo olvidada, estás siendo forjada. Y cuando llegue el tiempo, el cielo lo mostrará, porque lo que nace del altar nunca es pequeño. Y mientras lo que nace del altar sigue madurando en silencio, mientras ese proceso invisible continúa latiendo dentro del vientre de tu fe, hay otra historia que nos revela cómo Dios honra a quienes caminan sin certezas, pero con fidelidad. Es la historia de Ruth, una mujer que no fue escogida por su posición ni por su entorno, sino por su determinación de mantenerse firme, incluso cuando todo lo que tenía le fue quitado. Ruth
No era israelita. No venía de una genealogía santa ni de un entorno favorable. Era moabita, extranjera, viuda, despojada de todo lo que la cultura consideraba valioso. Lo había perdido todo: su marido, su tierra, su seguridad. Y en ese momento donde muchas habrían regresado a lo conocido, ella eligió lo incierto, lo invisible, lo radical. Eligió caminar con su suegra Noemí y abrazar a un Dios que aún no conocía por completo, pero que ya había tocado su corazón de forma profunda. Las palabras que pronunció siguen resonando a través del tiempo como un eco de pacto eterno. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. No fueron palabras bonitas, fueron una renuncia total, una entrega absoluta. Ruth no sabía lo que le esperaba en Belén. No tenía promesas humanas, no tenía garantizado un futuro, no tenía siquiera la certeza de ser aceptada. Pero tenía una fe que la empujaba hacia lo eterno. Y es que hay una fuerza poderosa en la fidelidad silenciosa, en esas decisiones que se toman cuando no hay testigos, en esos actos de obediencia que parecen pequeños, pero que mueven el corazón de Dios. Ruth caminó por campos que no le pertenecían, recogió espigas a los bordes, agachada, invisible para todos, pero no para el cielo. Cada paso que daba, cada grano que recogía, cada día que elegía no regresar, era una declaración viva de que su fe no dependía de circunstancias, sino de convicción. ¿Cuántas veces se camina así, sin promesas visibles, sin reconocimiento, sin garantías, pero con el corazón firme? ¿Cuántas veces lo cotidiano pesa más que el dolor y aún así se sigue adelante? Ruth representa esa caminata silenciosa en medio del polvo y la incertidumbre, esa determinación que no se anuncia, pero que el cielo celebra en secreto. Ruth no fue honrada por una gran hazaña pública, fue honrada por mantenerse de pie en medio de la pérdida, por no rendirse cuando todo sugería volver atrás, por trabajar con humildad mientras otros descansaban en sus seguridades. Su recompensa no vino de inmediato, pero llegó de una forma tan gloriosa que aún hoy seguimos hablando de ella, porque su historia no terminó en el campo, terminó en el linaje de David, y desde ese linaje nacería el Mesías. El campo de Booz no fue un lugar al azar. Fue el escenario donde Dios comenzó a manifestar públicamente lo que ya había validado en privado. El Redentor la vio, no por su belleza, no por su posición, sino por su fidelidad. Y así como Booz se levantó como protector para Ruth, así también el cielo se levanta para defender a las que no retroceden, que aunque duerman solas, caminan acompañadas por la presencia, que aunque no tengan títulos, cargan identidad celestial, que aunque no sean vistas por la sociedad, son conocidas por el cielo. Ruth nos recuerda que no hace falta tener todo en orden para ser elegida. Hace falta decir sí, cuando lo fácil sería decir me voy. Hace falta trabajar en lo poco, como si ya se hubiera recibido lo mucho. Hace falta amar al Dios verdadero, aun cuando no se entienden todos sus caminos, y mientras se recogen espigas en lo ordinario, mientras se permanece fiel sin ser aplaudida, mientras el alma guarda silencio, pero los pies no se detienen, Dios ya está escribiendo una historia que alcanzará mucho más allá del campo, porque la fidelidad callada que brota del corazón obediente tiene un eco eterno que el cielo jamás ignora. Y cuando la fidelidad ha sido probada en el silencio, cuando el alma ha aprendido a caminar con poco y a confiar sin garantías, entonces es tiempo de hablar de lo que ocurre cuando la fe se atreve a actuar incluso en la escasez más dolorosa. Allí, en medio de una sequía que secaba cuerpos y corazones, Dios no escogió a una mujer poderosa ni a una figura reconocida. Escogió a una viuda sin nombre, en un rincón olvidado de Sarepta, que estaba preparando su última comida antes
de morir. Y fue en ella que la provisión del cielo se manifestó día tras día. La escena, descrita en 1 Reyes 17, 8, 16, es desconcertante. Elías, profeta de Dios, es enviado a una mujer extranjera que no tiene casi nada, no a una viuda rica, no a una familia fuerte, sino a alguien quebrada, agotada, al borde del colapso. Cuando él le pide un poco de pan, ella responde con total sinceridad y dolor: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Era el final, o eso creía ella. Estaba contando los últimos granos de su esperanza. Y sin embargo, en ese instante de fragilidad absoluta, recibió una instrucción que parecía absurda: darle primero al profeta de lo poco que le quedaba. ¿Cómo es posible que Dios pida algo a quien no tiene casi nada? Porque el cielo no se alimenta de cantidades, sino de disposición. La viuda no argumentó. No exigió señales, no cuestionó con lógica humana, simplemente obedeció. Y esa obediencia se convirtió en una llave que abrió el almacén sobrenatural de Dios. Lo que era para una última cena se transformó en provisión inagotable. La harina no se acabó. El aceite no disminuyó. No hubo exceso, pero tampoco escasez. Cada día lo suficiente, cada mañana lo necesario, ni antes ni después, sino en el momento justo. ¿Cuántas veces también nosotros nos encontramos recogiendo nuestros 2 leños, preparándonos para sobrevivir una vez más, con la sensación de que ya no queda nada? A veces el alma está tan cansada que orar se vuelve un suspiro. Pero es en ese momento, cuando ya no hay estrategias, ni planes, ni fuerzas, que Dios nos habla con más claridad. No para quitarte, sino para enseñarte que el milagro no depende de lo que tienes, sino de lo que entregas. La fe de la viuda de Sarepta no fue una fe que gritó en plazas, fue una fe que cocinó en silencio. No fue una fe celebrada por multitudes. Fue una fe vivida en lo cotidiano, y esa clase de fe es la que sostiene casas enteras. Esa clase de fe es la que mueve los engranajes invisibles de la provisión divina, porque cuando decides confiar en medio del agotamiento, algo se activa en el cielo que no se detiene. Dios no eligió a la viuda por su abundancia, la eligió por su disponibilidad. No porque fuera fuerte, sino porque estaba dispuesta a obedecer. A veces creemos que tenemos que estar completas para ser usadas, pero en realidad es cuando estamos vacías que Dios comienza a llenarnos. La viuda no fue un símbolo de derrota, fue un altar viviente. Cada día que abría la tinaja y encontraba harina, era como si el cielo le susurrara: «Estoy aquí. No te he olvidado, confía una vez más». Y así sigue siendo hoy. Dios continúa usando a mujeres que no tienen reservas, pero sí obediencia, que no tienen compañía, pero sí fe, que no tienen abundancia material, pero sí un corazón que aún cree. Y cada acto de entrega, cada paso de confianza, cada decisión de no rendirse, mantiene viva la provisión que sostiene día tras día, alma tras alma, casa tras casa. Porque a veces el verdadero milagro no es que llegue mucho de una vez, sino que lo poco nunca falte. Después de cada acto de obediencia humilde, hay clamores que nacen no de los labios, sino del alma. No llevan sonido, pero sí un peso que el cielo reconoce. Así era la oración de Ana, invisible para los hombres, imborrable ante Dios. La escena en el templo no fue adornada con aplausos ni registrada por multitudes. Fue un momento sagrado escondido, en el que una mujer, rota por dentro, se acercó al único lugar donde sabía que su alma podía ser sostenida.
Ana no elevó la voz. No necesitó un altar público. Su altar fue su quebranto. Su sacrificio fue su silencio, su fuerza fue su rendición. Cuando el sacerdote Elí la observó, no comprendió lo que estaba ocurriendo. A sus ojos, Ana parecía ebria, pero en realidad estaba llena de algo mucho más profundo que vino o amargura. Estaba llena de necesidad, de dolor, de un clamor que no se podía explicar con palabras humanas, y su respuesta reveló la profundidad de su fe. No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Derramar el alma, no solo hablar, no solo orar, derramar, como quien entrega todo, sin reservas, sin maquillaje, sin estructura. Ana lo vació todo a los pies del Señor, no para ser vista, sino para ser restaurada. ¿Y cuántas veces también ese ha sido tu caso? Cuando no has podido explicarle a nadie lo que sientes, cuando las palabras no alcanzan, pero las lágrimas hablan, cuando cierras la puerta de tu habitación y sientes que no queda nada, excepto ese susurro interior que se rehúsa a morir. Ese es el tipo de oración que mueve los cielos, no porque sea perfecta, sino porque es verdadera, no porque tenga forma, sino porque tiene entrega. Dios no se dejó llevar por la percepción de Elí. Dios no necesitó el juicio de los hombres para intervenir. Él había estado escuchando todo el tiempo. Ana no necesitó un coro ni una plataforma. Necesitó rendirse, y ese acto invisible fue suficiente para que lo eterno comenzara a gestarse dentro de ella. A veces creemos que debemos hacer mucho para que Dios actúe, pero la historia de Ana nos enseña que basta con postrarse con sinceridad, que una oración hecha desde la amargura del alma, cuando se rinde en confianza, tiene más poder que 1000 palabras lanzadas al viento, porque el cielo no se conmueve por el ruido, sino por la verdad que nace en lo profundo, y esa verdad, cuando es ofrecida con todo el corazón, nunca queda sin respuesta. Samuel fue la manifestación visible de un clamor secreto. Fue la evidencia de que Dios recoge cada lágrima, incluso las que caen en la oscuridad. Fue la prueba viva de que una mujer incomprendida por los hombres puede ser honrada por el cielo. El silencio de Ana fue su arma, su dolor, su altar, su oración, su llave. Y esa llave sigue abierta para quienes oran sin ser vistas, para quienes claman sin audiencia, para quienes se postran cuando nadie los aplaude, porque cuando derramas tu alma, estás construyendo un santuario que solo Dios puede habitar. Y en ese lugar sagrado, Él siempre responde. Desde los altares silenciosos, donde el alma se derrama, hasta las calles, donde nadie te espera, la fe sigue siendo vista por Dios. No necesita púlpitos ni reconocimiento, solo un corazón que se atreva a tocar. Y fue así, sin nombre y sin permiso. Como una mujer enferma, se abrió paso entre la multitud. 12 años de sufrimiento la habían convertido en invisible. Había gastado todo lo que tenía en médicos que no podían ayudarla. Su cuerpo sangraba, pero era su alma la que estaba exhausta. No podía tocar ni ser tocada. Estaba excluida de la vida, de la fe, de la comunidad. El flujo de sangre no solo debilitaba su cuerpo, sino que la convertía en impura según la ley, la mantenía apartada, silenciosa, distante, marginada incluso del templo, del culto, del abrazo humano. Sin embargo, en su interior aún ardía algo que la enfermedad no pudo apagar, la esperanza de que un solo toque de Jesús cambiaría todo. Cuando escuchó que el Maestro pasaría por su ciudad, no pensó en si era digna, no se detuvo a considerar si debía esperar su turno, no buscó una posición privilegiada, solo decidió que no podía dejar pasar la oportunidad.
Aunque no era invitada, aunque no había sido llamada por nombre, su fe le susurraba que un simple roce de su manto podía ser suficiente. No buscó una audiencia, no esperó ser llamada, no pidió oración ni atención, solo se acercó, aún arrastrándose, con la fe sencilla de quien ha sido aplastada por la vida, pero no ha dejado de creer. Si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Y ese pensamiento, escondido entre el dolor y la vergüenza, desató el milagro. Entre todos los que rodeaban a Jesús, solo uno tocó con fe, solo uno activó su poder, solo una mujer que ya no tenía fuerzas para hablar, pero aún tenía el valor de extender su mano. Jesús se detuvo. Algo había salido de él. No era una multitud más, era una fe distinta. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. No porque no supiera, sino porque quería que el cielo y la tierra escucharan lo que la fe auténtica puede provocar. Los discípulos no comprendieron. Se sorprendieron de la pregunta. Pero Jesús lo sabía. Cuando alguien toca con verdadera fe, todo el cielo se moviliza. La mujer, temblando, se acercó. Esperaba el juicio, pero encontró ternura. Esperaba corrección, pero escuchó restauración. Hija, tu fe te ha salvado. No la llamó por su enfermedad, no la etiquetó por su pasado, no la redujo a su condición, le devolvió su lugar, la trajo de regreso a la identidad que la sociedad le había quitado. Hija, una palabra que abre puertas, que sana heridas, que coloca de nuevo en la mesa a quienes habían sido echados fuera. En un instante, no solo fue sanada físicamente, fue restaurada emocional y espiritualmente. Lo que 12 años de medicina no lograron, un toque de fe lo desató en segundos. Y es ahí donde esta historia se transforma en una promesa viva. Porque Jesús no busca perfección, busca sinceridad. No espera que llegues fuerte, espera que llegues con fe. No mira cuánto te has arrastrado, sino si aún te atreves a tocar. Esta mujer no tenía recursos, ni acompañantes, ni voz pública, pero tenía fe, y eso fue suficiente. La fe no necesita plataforma, solo necesita dirección. Una fe que sabe a quién tocar, aunque sea en medio de la multitud, aunque sea desde el suelo, aunque sea con miedo. Es una fe que siempre será respondida. Dios no exige un historial limpio, exige un corazón abierto. No requiere posición, requiere humildad. Y cuando la fe se atreve a tocar en medio de la humillación, lo que parece imposible sucede. A veces no es necesario gritar para ser escuchado. A veces el milagro no viene de una oración elocuente, sino de un susurro del alma que dice: «No me voy de aquí sin tocarte». Jesús no pasó de largo. Se detuvo y sigue deteniéndose hoy. Aún en medio de tantas voces, de tanta gente, de tanto ruido, Él sigue percibiendo el toque genuino, el roce de quien ya no puede más, pero aún cree, y cuando te detiene, no lo hace para exponerte, sino para honrar tu fe, para devolverte tu nombre, para decirte, como le dijo a ella: «Hija, no se trata de hacer mucho, sino de creer de verdad. No se trata de ser vista, sino de confiar en que Él ve. Aunque no tengas nombre en esta historia, aunque tu dolor te haya hecho sentir como una sombra, si hoy decides tocar con fe, aunque sea el borde de su manto, Jesús se detendrá por ti, te mirará, te restaurará y pronunciará sobre tu vida la misma palabra que transformó a aquella mujer para siempre: «Hija». Hay actos de fe que no se agotan en un solo milagro. Hay obediencias pequeñas que abren una puerta, y detrás de esa puerta Dios esconde milagros aún más grandes. La historia de la viuda de Sarepta no terminó cuando el aceite dejó de escasear ni cuando la harina se multiplicó. Esa fue apenas la primera chispa, porque cuando una mujer decide creer, incluso en su momento más vulnerable, el cielo toma nota. Y no solo responde una vez, permanece.
La mujer que recogía 2 leños para morir con su hijo, ahora veía provisión diaria caer como maná. Pero entonces algo quebró el aire. Su hijo enfermó, y no solo enfermó, murió. El mismo niño, para el cual ella pensaba cocinar su última comida, el niño que había sido sostenido por el milagro cotidiano, ahora yacía sin vida en sus brazos. La fe que una vez la salvó, ahora sería puesta a prueba en el terreno más sagrado, la pérdida. ¿Cuántas veces hemos pensado que después de un milagro todo se estabilizaría? Que cuando Dios empieza a proveer no habrá más dolor. Pero esta historia nos enseña que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino una puerta hacia la presencia de Dios, incluso en medio de las pérdidas más profundas. El grito de aquella madre fue desgarrador. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. No lo entendía. No tenía explicaciones, solo tenía su dolor, y sin embargo no se aferró al enojo ni cerró su corazón. Puso a su hijo en las manos del profeta Elías. Puso lo más sagrado, lo más amado, lo más frágil, en el altar. Elías lo llevó al aposento alto, lo colocó sobre su lecho y comenzó a clamar: Jehová, Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, clamando por su vida. No fue una oración decorada, fue un clamor urgente, fue una intercesión desesperada que rompió los cielos. Y entonces Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 1 Reyes 17:22. El mismo Dios que había sostenido a esa casa con lo poco, ahora restauraba lo que se había perdido. El mismo Dios que no permitió que se vaciaran las vasijas, ahora no permitió que se apagara la vida. Porque cuando Dios comienza algo con fe, Él lo sostiene hasta el final. Lo que nace en obediencia se fortalece en fidelidad y florece en resurrección. Esta viuda, sin marido, sin recursos, sin estatus, fue escenario de uno de los actos más poderosos del Antiguo Testamento, la resurrección. No fue en el palacio, no fue en el templo, fue en una casa sencilla donde una mujer creyó, porque Dios no necesita estructuras humanas para manifestarse, solo necesita una fe que no se detiene, una fe que empieza con una torta hecha en obediencia y se transforma en un altar donde la vida vuelve a vencer a la muerte. ¿Cuántas veces sentimos que hemos dado todo, que ya confiamos bastante, que no deberíamos tener que pasar por más pruebas? Pero el reino opera en otra lógica. Lo que Él comenzó con pan, lo termina con gloria. Lo que empezó con provisión, culmina con resurrección. Porque el Dios que da el aceite y la harina también devuelve lo que parecía perdido para siempre. La fe de esta mujer no fue perfecta, fue real, fue humana, fue procesada, y eso bastó. Su historia nos recuerda que lo que comienza en la cocina puede terminar en el aposento alto, que lo que inicia con una entrega humilde puede terminar en una manifestación de gloria, que la mujer que se atrevió a obedecer en lo poco, también fue testigo de que Dios puede hacerlo todo. Cuando Elías le entregó de nuevo a su hijo vivo, ella ya no era la misma. Algo se había sellado en su espíritu. No era solo la madre de un niño resucitado, era la portadora de una historia que atravesaría generaciones como testimonio vivo. Y tú, que hoy sigues creyendo aunque no entiendes, tú, que sigues entregando, aunque duela, tú que sigues esperando aunque ya no veas señales, estás siendo preparada para ver a Dios resucitar lo que creíste perdido, porque a las mujeres que no se rinden, Dios les confía lo eterno. A las que permanecen fieles en lo oculto, Él les revela lo glorioso. Y aunque parezca que lo que sostenías
Ha muerto, recuerda, en las manos correctas. Incluso lo que dejó de latir puede volver a respirar. Cuando Dios devuelve lo que parecía perdido, cuando una vida resucita en nuestras manos, no solo se sana el presente, se activa un llamado, porque la restauración de Dios nunca es solo para consuelo, es también para propósito. Y no hay historia que lo muestre con más intensidad que la de María Magdalena, una mujer marcada por su pasado, pero aún más marcada por la gracia que la alcanzó. María no fue testigo casual del ministerio de Jesús. No fue una seguidora distante. Su vínculo con él nació en el punto más oscuro de su vida. 7 demonios habían habitado su interior, 7, número de totalidad. Su opresión era completa, su alma era una tierra devastada, pero Jesús, con una sola palabra, la liberó. Y desde ese instante, ella no se volvió atrás, no volvió a su antigua vida, no regresó a su pasado, no se escondió en vergüenza, se quedó cerca, sirvió, siguió, escuchó. María Magdalena fue una de las pocas que permanecieron cuando todos se dispersaron. Estuvo al pie de la cruz, estuvo junto al sepulcro, estuvo presente cuando los valientes se ocultaron. Su amor no era superficial, era agradecido. No servía desde la perfección, sino desde la redención. Y fue a ella, precisamente a ella, quien el cielo eligió para presenciar el evento más glorioso de toda la historia humana. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a los líderes, fue a María Magdalena que el Cristo resucitado decidió aparecer primero. «Mujer, ¿por qué lloras?», le dijo el maestro en el jardín, cuando ella pensaba que todo había terminado. Y al pronunciar su nombre, María, su corazón se quebró en revelación. «Raboni», respondió ella, «Maestro». En un instante su llanto se transformó en misión. Jesús no solo le dio una experiencia, le dio una encomienda. «Ve a mis hermanos y diles», Juan 20:17. Y así, una mujer que antes había estado dominada por el infierno, se convirtió en la primera predicadora del cielo. Fue ella quien anunció a los discípulos que Él estaba vivo. Fue ella quien cargó con la noticia que cambió el destino del mundo. Fue ella quien rompió el silencio entre la cruz y la gloria. María Magdalena es la evidencia viviente de que no hay cadena que la voz de Cristo no pueda romper, que no hay pasado demasiado oscuro para impedir un futuro brillante, que las cicatrices no descalifican, sino que testifican, que los lugares donde fuiste derrotado pueden convertirse en plataformas de resurrección. Y cuántas veces tú también te has sentido como ella, marcada, olvidada, culpable, atada a memorias, errores, dolores. Pero si Jesús te llama por nombre como lo hizo con María, todo puede comenzar de nuevo. Él no solo quiere sanarte, Él quiere confiarte una misión. Él no solo quiere consolarte, Él quiere usarte, no como alguien que sobrevivió, sino como alguien que fue enviada. El mensaje no fue entregado a quien tenía el discurso más teológico, ni al que poseía más autoridad institucional. Fue entregado a quien había amado con más profundidad, a quien había sido liberada completamente, a quien, aunque tuvo un pasado roto, permaneció cerca hasta el final. María Magdalena no necesitó escenario, púlpito, ni título. Solo necesitó una voz que le hablara desde el amor, y cuando escuchó su nombre en boca de Jesús, todo lo demás se volvió secundario. Su historia fue sellada no por lo que había vivido, sino por a quien decidió seguir. Y tú, que hoy cargas con el peso de lo que fuiste, que temes no ser digna, que piensas que Dios solo usa a quienes tienen un historial limpio, escúchame con atención. Él llama a los que saben lo que es ser restaurados. Él honra a los que han sido arrancados del pozo. Él envía a los que no se quedan solo con la sanidad, sino que corren a anunciarla. No dejes que tu pasado sea un muro.
Hazlo escalera. No permitas que tus errores sean un argumento para el silencio. Hazlos testimonio. Porque si Él te ha rescatado, no es solo para levantarte, es para que camines con poder y anuncies al mundo que aquel que te restauró vive. Hay momentos en los que Dios no te pide más fe para recibir, sino fe para devolver. No porque Él quiera quitarte algo, sino porque sabe que lo que se rinde con amor florece con propósito eterno. Ana lo entendió. No solo abrazó a su hijo con gratitud, sino que lo llevó de regreso al altar donde todo comenzó. Y allí, en ese acto de entrega, su fe alcanzó una madurez que pocos llegan a conocer. Durante años, su clamor fue por un hijo. Años de lágrimas, de espera, de humillación. Y cuando finalmente el cielo respondió, cuando Samuel nació y llenó sus brazos, Ana no se aferró a él con desesperación. No permitió que el milagro se volviera su ídolo. Recordó el altar donde lo había pedido y lo llevó de vuelta allí. Las palabras que pronuncia en aquel momento están llenas de reverencia y amor. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. 1 Samuel 1, 27, 28. Esa declaración no es una fórmula religiosa, es una entrega viva. Es una madre que entiende que lo más valioso no se retiene, se consagra. ¿Qué clase de fe es esta que no solo cree para recibir, sino que ama lo suficiente como para devolver? ¿Qué nivel de confianza hay en un corazón que se desprende no desde la pérdida, sino desde la gratitud? Ana sabía que el hijo era suyo, sí, pero aún más sabía que era de Dios. Y por eso lo llevó al templo, para que sirviera todos los días de su vida. No como símbolo de su victoria, sino como semilla de propósito eterno. Este tipo de entrega es rara, porque muchos oran por bendiciones, pero pocos están dispuestos a rendirlas cuando llegan. Muchos sueñan con el cumplimiento, pero se detienen allí. Ana cruzó un umbral espiritual. No solo fue la mujer que recibió, fue la mujer que devolvió, y ese acto rompió una lógica humana. No perdió a su hijo, lo multiplicó. A través de Samuel nacieron generaciones de palabra, de liderazgo, de dirección para un pueblo entero. Lo que ella puso en el altar, Dios lo usó para construir historia. Y así funciona el reino. Todo lo que se rinde en fe regresa transformado. Todo lo que se pone en las manos de Dios trasciende. Lo que retienes se desgasta. Lo que entregas se convierte en legado. Y quizás tú también estés cargando un milagro, un sueño cumplido, una bendición recibida. Tal vez llevas en los brazos aquello que por años esperaste. Y ahora Dios te invita no solo a disfrutarlo, sino a consagrarlo. A no apegarte más al regalo que al dador, a no poner tu identidad en lo recibido, sino en el Dios que respondió. Ana no olvidó de dónde vino su promesa. Su historia no terminó con el nacimiento. Su mayor testimonio fue su altar. Fue en el acto de devolución donde su fe alcanzó su punto más alto. Porque lo que se ofrece con amor no muere, florece. Y qué hermoso es ver que Dios no se quedó con su entrega. La Escritura dice que Ana tuvo más hijos e hijas después de Samuel, porque Dios honra a quienes lo honran, cuando Él encuentra corazones que no lo buscan solo por lo que puede dar, sino por quién es, derrama sobre ellos abundancia inesperada. La fe madura no se aferra, entrega, no se desespera por poseer, confía para consagrar. No se define por lo que tiene en las manos, sino por lo que mantiene rendido en el corazón. Tal vez hoy sea el día en que Dios te está llamando a soltar aquello que más amas, no para quitártelo, sino para llevarlo a su máxima expresión. Tal vez llegó el momento de devolver al altar lo que un día pediste llorando. Tal vez tu mayor victoria no será recibir, sino rendir. Y en ese acto, como Ana,
descubrirás que hay más gloria en entregar lo amado a Dios que en guardarlo por temor a perderlo, porque lo que se pone en el altar nunca se pierde, se consagra, se multiplica, se eterniza. Hay entregas que nadie ve, lágrimas que nadie presencia, silencios que nadie comprende. Y sin embargo, en el cielo, todo eso es registrado con nombre, con honra, con propósito. Después de recorrer la historia de Ana, que entregó lo más amado, el Espíritu nos lleva a mirar a tantas otras que caminan por este mundo sin aplausos, sin títulos, sin visibilidad, pero con una fe que hace temblar las estructuras del infierno. Porque el reino de Dios no se edifica con grandeza humana. Se edifica con corazones que saben permanecer fieles incluso cuando nadie los observa. Mujeres que oran sin ser vistas, que sirven sin ser reconocidas, que cargan sobre sus espaldas las guerras de su casa y sobre sus rodillas los destinos de generaciones enteras. No tienen púlpitos, pero tienen un altar en su habitación. No tienen seguidores, pero el cielo las sigue de cerca. El mundo las llama invisibles, las ignora, las subestima, las deja de lado, pero Dios las llama hijas, las llama escogidas, las llama columnas de su casa, porque no necesita reflectores para revelar su gloria. Él se manifiesta precisamente en los lugares donde el mundo no mira, en lo oculto, en lo humilde, en lo quebrado. ¿Cuántas veces has sentido que nadie nota tu esfuerzo? Que tu fidelidad parece pasar desapercibida, que tu constancia espiritual no da frutos visibles. Pero el cielo no funciona con el mismo calendario que la tierra. Allí, cada gesto de entrega, cada oración solitaria, cada acto de obediencia silenciosa está sembrando eternidad. Tú crees que nadie te ve, pero los ángeles registran cada movimiento. Crees que tus lágrimas caen al vacío, pero están siendo recogidas en copas celestiales. La Biblia está llena de mujeres que el mundo no habría mencionado, pero que Dios inmortalizó en su palabra. Mujeres como la viuda que dio 2 monedas y que a los ojos de Jesús había dado más que todos. Mujeres como Jael, que con un acto de valentía cambió el destino de una nación. Mujeres como María, la Madre del Señor, que respondió al llamado sin comprenderlo del todo, pero con total rendición. Ninguna de ellas buscaba fama, ninguna de ellas tenía posición. Todas ellas tenían algo en común, estaban disponibles para Dios. Y tú también lo estás. Puede que no tengas un escenario, tal vez tu nombre no circule, ni tu servicio reciba aplausos. Es posible que te acuestes algunas noches preguntándote si lo que hiciste fue suficiente. Tu lucha interior, esa que llevas en silencio, quizá no tenga testigos, pero Dios la conoce. Él observa lo que el mundo no ve. Donde parece que no pasa nada, Él está edificando propósito. Y en medio de tanto anonimato, está formando una historia que un día hablará más fuerte que 1000 reconocimientos. Y tal vez hoy necesites que alguien te lo recuerde. No has sido olvidada, tampoco ignorada, mucho menos invisible. A los ojos del cielo, eres profundamente conocida y absolutamente amada. Cada acto que haces en lo secreto tiene valor eterno. Y llegará el día en que todo lo sembrado en lo oculto será recompensado en la luz, no por manos humanas, sino por tu Padre, que todo lo ve y que nunca olvida honrar a quienes lo honran. Y cuando Dios honra lo que haces en lo oculto, no solo te recompensa, te revela. Porque en los lugares donde nadie más entra, donde solo Él y tú habitan, se abren dimensiones espirituales que el ruido del mundo jamás podría permitir. Es allí, en la soledad, donde el cielo sus y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová,
el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Este no es un versículo poético, es una promesa profética. Hay tesoros que solo se encuentran en la oscuridad, no en la vitrina, no en el escenario, no en la multitud. Dios esconde riquezas en lugares que otros evitan, no porque o quiera esconderse de ti, sino porque quiere revelarse solo a ti. ¿Y dónde se descubren esos tesoros? En la soledad. En esos momentos en que parece que nadie entiende, tú procura lo que no se dice en voz alta. Es allí donde nacen las asignaciones más profundas. Eso, cuando las noches se sienten largas y el alma se pregunta si está avanzando o simplemente sobreviviendo. Es precisamente ahí donde el espíritu comienza a formar algo que no puede ser fabricado en la prisa ni en la exposición. Poder espiritual real. Porque la mujer que ha sido entrenada en el silencio cargará una autoridad que no necesita gritar. La que ha llorado en lo secreto hablará con un peso que tocará corazones. La que ha sido formada en la ausencia caminará con una unción que no depende de aplausos, sino de comunión. Quizá el mundo te diga que estás sola, pero en realidad estás siendo equipada, estás siendo posicionada en un lugar donde otros no podrían resistir, porque solo aquellas que han caminado con Dios en la oscuridad sabrán llevar su luz en medio de las multitudes. Solo quien ha sido procesada en el desierto puede hablar con autoridad en la tierra prometida. No malinterpretes tu temporada de aislamiento. No la veas como castigo. Es una plataforma, una sala de entrenamiento celestial, una incubadora de unción. Es en ese espacio invisible donde Dios deposita visiones, sabiduría, revelación. Es ahí donde te da tu verdadera identidad, lejos de las voces ajenas, lejos de las expectativas externas. A veces Dios necesita apartarte para poder hablarte sin interferencias, porque hay cosas que solo se escuchan cuando el ruido cesa. Hay direcciones que solo se entienden en el desierto. Hay llamados que solo nacen cuando todo lo demás ha sido silenciado. Si hoy te sientes en soledad, si sientes que no hay ojos que te vean, ni manos que te sostengan, no desesperes. Estás en el taller de Dios, estás en la mina donde Él revela sus tesoros más preciosos. Lo que estás viviendo no es pérdida, es preparación, no es castigo, es diseño. Él te está moldeando para una asignación que no se puede cargar livianamente. Y llegará el día, quizás más pronto de lo que piensas, en que lo que fue formado en secreto se manifestará en lo visible, no como espectáculo, sino como fruto, como autoridad, como respuesta viva de que Dios estuvo contigo en cada noche silenciosa, en cada lágrima invisible, en cada oración sin eco humano. Así que no temas el silencio, no rechaces el aislamiento. Agradece el honor de estar en ese lugar donde pocos se atreven a entrar, pero donde Dios elige preparar a sus guerreras. No siempre el silencio es señal de abandono. Hay silencios que son estratégicos. Hay caminos solitarios que no están vacíos, sino cuidadosamente diseñados por Dios para formar algo que no puede construirse bajo los reflectores. El desierto, tan temido por muchos, es en realidad uno de los lugares más sagrados donde el cielo forja sus instrumentos más poderosos. Dios no forma profetas en los palacios, los forma en el polvo, no revela su voz en el bullicio, sino en el quebranto. Moisés lo vivió así, habiendo crecido en Egipto con acceso a toda la estructura del poder humano. No fue hasta que fue llevado al desierto de Madián que su verdadera identidad comenzó a emerger. Allí, entre ovejas y tierra seca, lejos de todo, Dios preparó el escenario de un encuentro que cambiaría su historia para siempre. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2.
Ese fuego no descendió en el palacio, sino en el desierto. No vino acompañado de multitudes, sino en soledad. Y desde esa zarza ardiente, Dios lo llamó por su nombre, lo comisionó y lo transformó en profeta para una nación. Hay un principio eterno escondido ahí. Los grandes llamados nacen en los lugares áridos. El desierto no es pausa, es preparación. No es olvido, es formación. Es allí donde Dios arranca lo que estorba y siembra lo que sostiene. Donde se derrumba el orgullo y florece la obediencia. Donde no hay a quien impresionar, solo a quien obedecer. Y eso mismo lo confirma el profeta Oseas al hablar del amor de Dios hacia su pueblo rebelde. La atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. Dios atrae, no empuja, no impone. Él seduce el alma y la lleva al lugar donde puede hablarle sin distracciones. El desierto es ese espacio donde la voz del cielo no compite con otras voces. Es intimidad pura, es formación profunda. Es fuego que no quema, pero sí transforma. Mujer que me escuchas, si te encuentras atravesando un desierto, no pienses que estás fuera del plan. Estás justo en el centro del diseño divino. Estás siendo moldeada no para sobrevivir, sino para levantar palabra profética. Porque los labios que profetizan con autoridad no son los que repiten lo aprendido en la teoría, sino los que han caminado con Dios en el silencio, en el polvo, en la renuncia. Tú, que hoy sientes que todo se ha vaciado, que tus recursos han menguado, que tus relaciones se han reducido, abre los ojos del alma. No estás perdiendo, estás ganando intimidad. Estás siendo llevada al mismo terreno donde Dios habló con Moisés, donde reveló secretos, donde confió misión. Hay una unción que no viene por estudio ni por talento. Viene por procesos, y el desierto es uno de los más sagrados. Allí es donde las mujeres que el cielo quiere usar se encuentran con su verdadera voz, donde no se repite lo aprendido, sino que se habla desde lo vivido, donde el aceite no es prestado, es prensado. No le temas al desierto, no huyas del entrenamiento, no reniegues del aislamiento. Allí está Dios, allí está el fuego, allí está tu zarza ardiendo, y puede que aún no la hayas visto, pero si permaneces con los ojos abiertos del Espíritu, también tú oirás tu nombre en medio de la llama, y cuando eso ocurra, sabrás que nunca estuviste sola. Estuviste en formación para ser enviada con poder. Y después del desierto, donde Dios habla en el silencio, hay un espacio aún más íntimo, más cotidiano, más accesible, pero no por eso menos sagrado. Ese espacio es tu habitación, ese rincón donde cada noche apagas la luz y con el alma cansada te recuestas en una cama que parece vacía. Ese lugar que el mundo podría ver como símbolo de ausencia, en el cielo es considerado un altar encendido. Jesús lo dijo de forma clara, revelando uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. No fue una sugerencia. Fue una instrucción directa del Maestro, una llave espiritual que abre dimensiones que ni la oración pública ni la exposición religiosa pueden alcanzar. ¿Y cuántas veces ese aposento ha sido testigo de lágrimas que nadie vio? ¿Cuántas veces te arrodillaste cuando todos dormían, con palabras que no salían de tu boca, pero sí de tu espíritu? Esas madrugadas donde no había compañía, ni música, ni fuerza, pero sí una llama, una pequeña chispa que ardía en el centro de tu alma, negándose a apagarse, esa chispa que era el altar. Tu cama vacía no es un lugar de derrota, es un campo de batalla donde se están librando guerras invisibles. Cada vez que doblas tus rodillas allí, aunque no sientas nada, aunque no veas nada, aunque no escuches respuesta inmediata,
Estás moviendo ejércitos celestiales. El cielo entero se inclina cuando una mujer decide orar en lo secreto. Y esa habitación sencilla, ese cuarto silencioso, se transforma en el lugar donde desciende la gloria. No necesitas incienso, no necesitas luces, no necesitas música. Solo necesitas un corazón rendido, una oración sincera, una presencia real, y eso basta para encender un altar que jamás se apaga. Hay ángeles asignados a tu aposento, hay respuestas que están descendiendo mientras tú oras, hay cargas que están siendo levantadas mientras tú susurras su nombre. Hay muros que están cayendo, aun sin que tú los veas. Porque la oración en lo secreto es la estrategia más poderosa de las mujeres del reino. No busca aplauso, busca comunión, no busca resultados rápidos, busca eternidad. Y si hoy tu cama está vacía, si nadie espera por ti del otro lado de la almohada, si el silencio parece ensordecedor, transforma ese espacio en santuario. Convierte esa ausencia en altar. Usa tus lágrimas como aceite, usa tu voz como incienso, usa tu fe como fuego. Porque en esa habitación, Dios ha decidido encontrarse contigo. No subestimes lo que sucede en tu cuarto cuando cierras la puerta. No desvalorices las noches en vela, las oraciones sin palabras, las veces que solo pudiste decir, «Aquí estoy, Señor». Cada uno de esos momentos es una llama que sube al cielo y que Dios recibe como ofrenda viva. El altar no está en el templo, está donde arde tu corazón, está donde decides buscarle sin que nadie te mire. Está donde la cama vacía no es símbolo de soledad, sino de encuentro, donde no hay testigos humanos, pero sí presencia divina. Y en ese lugar, tan pequeño a los ojos del mundo, se están escribiendo las páginas más poderosas de tu historia espiritual. Hay decisiones del cielo que desconciertan al mundo, y una de ellas es esta, que Dios a menudo esconde sus mayores propósitos en mujeres que el sistema no logra clasificar. Mujeres sin anillo en el dedo, pero con fuego en el espíritu. Mujeres sin compañía humana, pero con destino celestial. Mientras otros las miran con lástima, el cielo las mira con expectativa. El mundo mira tu estado civil y dicta sentencias. Coloca etiquetas, asume narrativas, pero Dios no escribe biografías con los criterios de la sociedad. Él no necesita un anillo en tu dedo para confiarte una misión, no necesita una mesa llena para preparar tu corazón, no necesita que cumplas estándares externos para cumplir su voluntad en tu vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Él sabe lo que está haciendo contigo, incluso cuando tú no entiendes el proceso, incluso cuando la soledad se convierte en espejo que refleja cada herida no sanada, incluso cuando otros avanzan acompañados y tú sigues esperando en oración. Dios no ha perdido el control. Tu historia no está detenida, tu reloj no está retrasado, estás en construcción divina. Hay mujeres que el cielo guarda como vasos apartados, no por debilidad, sino por propósito, porque llevarán dentro de sí una gloria tan preciosa que no puede mezclarse con cualquier cosa. No son mujeres incompletas, son mujeres consagradas, no están a la espera de una validación humana, están caminando en una asignación eterna, y si has llorado por estar sola, si has sentido que algo está mal contigo por no tener a alguien a tu lado, hoy el Espíritu quiere sanar esa herida. Porque no estás en pausa, estás en diseño. Cada etapa que vives tiene valor, cada noche en oración, cada día de fidelidad, cada acto de fe está edificando tu destino. Tu vida no está al margen del propósito, está en el centro de él. Dios no se equivocó contigo, no te ha olvidado, no te dejó de lado.
Él está escribiendo una historia donde lo que otros llaman falta, él lo llama espacio, espacio para formar carácter, espacio para desarrollar intimidad, espacio para colocar sueños celestiales que no pueden ser concebidos en la prisa. No necesitas esperar a que llegue alguien para comenzar a vivir en plenitud. El propósito no llega con una pareja, llega con una revelación. Y cuando sabes quién eres en Dios, todo lo demás se vuelve complemento, no condición. Así que camina con la frente en alto. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque sabes quién te llamó. No porque cumplas con las expectativas del mundo, sino porque estás alineada con los planes del cielo. Y esos planes, como dice Jeremías, son de bienestar, de esperanza, de futuro. No están rotos, están en curso, y tú, aún sin marido, aún en noches silenciosas, eres portadora de un propósito que fue escrito con tu nombre desde antes de nacer. No todas las semillas crecen bajo el sol. Algunas solo germinan bajo la lluvia del llanto, y hay un tipo de lágrima, la que se derrama en oración, la que cae en silencio sobre la almohada, la que nace en medio de la rendición, que tiene un poder que la tierra no entiende, pero que el cielo honra. Esas lágrimas no son señal de debilidad, son lenguaje espiritual, son intercesión en su forma más pura. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Este no es un consuelo poético, es una promesa eterna. Dios no ignora tu llanto, no mira hacia otro lado cuando tus ojos se nublan de dolor. Cada lágrima que has derramado en secreto ha sido recogida como semilla viva en los campos del cielo. Y aunque hoy parezcan perdidas, están trabajando en lo invisible, preparando cosechas que un día cubrirán tu vida con alegría. Existen siervas del cielo que nunca tomaron un micrófono, pero cuya intimidad con Dios ha sostenido familias enteras. Mujeres invisibles para el mundo, pero esenciales en el mundo espiritual. Corazones ocultos cuya fidelidad en el secreto ha provocado más movimientos celestiales que 1000 palabras pronunciadas en voz alta. Quizás tus lágrimas no fueron por grandes causas. Tal vez lloraste porque te sentías sola, porque nadie entendía tu carga, porque el peso de la espera te doblaba las rodillas. Tal vez lloraste por tus hijos, por tu salud, por tu economía, por tu ministerio que parece no despegar. Pero cada una de esas gotas que cayeron sin aplausos, sin testigos, sin ruido, llegó al altar. No subestimes una noche de llanto en la presencia de Dios. Cada vez que has dicho, ya no puedo más, y aún así permaneciste, fue una semilla. Cada madrugada en que oraste por otros, aunque tú también necesitabas consuelo, fue una semilla. Cada momento en que te rendiste a sus pies en silencio, fue una semilla. Y toda semilla en el reino tiene cosecha. Dios no solo escucha tus oraciones, Él interpreta tus lágrimas, sabe cuándo una lágrima es de entrega, cuándo es de adoración, cuándo es de guerra espiritual, y en cada una de ellas hay un clamor que activa respuestas celestiales, no es emoción, es fe líquida, es intercesión pura, es obediencia destilada en gotas de quebranto. No te avergüences de haber llorado tanto, no pienses que fue en vano, no creas que fuiste débil. Las mujeres más fuertes no son las que nunca lloran, sino las que lloran delante de Dios y se levantan con el rostro empapado, pero con el espíritu firme. Ellas han entendido que el dolor, cuando se rinde a Dios, no destruye, transforma. Llegará el tiempo, el que solo Dios conoce, en que te sorprenderás viendo el fruto. Quizá no vendrá como esperas, quizá no será en el escenario que imaginaste, pero llegará, y cuando lo veas, sabrás que cada noche oscura tuvo sentido, que cada lágrima fue regada con promesa, que cada silencio fue llenado con gloria, porque en el reino todo lo sembrado con lágrimas será recogido con alegría.
no una alegría cualquiera, sino la que nace del alma que supo esperar, creer y permanecer. Esa es tu herencia, esa es tu cosecha, y está más cerca de lo que piensas. Tal vez pensaste que tanto llanto te rompía, pero lo que realmente estaba ocurriendo era que el cielo te estaba marcando, no con vergüenza, no con rechazo, sino con un sello invisible que solo llevan aquellas que han sido apartadas, no por error, sino por elección. Dios no te ha llamado olvidada, no te ha llamado despreciada, no te ha llamado desamparada. A ti, mujer que ha caminado sola, que ha orado en lo secreto, que ha sostenido su fe mientras todo parecía caerse, Dios te ha dado un nombre nuevo, un nombre que contradice el juicio humano, un nombre que declara tu verdadera identidad, y nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepzibá, y tu tierra Beulah, porque el deleite de Jehová estará en ti. Isaías 62:4. ¿Puedes imaginar eso? Que mientras tú creías que eras un caso olvidado, Dios te llamaba, mi deleite está en ti. Que mientras tú pensabas que eras un alma abandonada, Él te miraba como su tesoro, escondido. Que mientras tú cuestionabas si alguien te vería algún día, el Creador del universo ya te estaba llamando suya. Este no es un mensaje de autoayuda. Es una verdad eterna que el enemigo ha tratado de silenciar en tu alma por años. Él quiere que creas que tu valor depende de una relación, de una compañía, de una validación. Pero Dios no te valora por lo que otros ven, sino por lo que Él depositó en ti antes de que nacieras. Tú no fuiste apartada, fuiste escogida. No estás sola, estás en proceso, no estás fuera de lugar, estás en formación. Todo lo que has vivido ha sido parte de una preparación precisa para llevar tu nombre al lugar correcto, no al olvido, sino a la misión. El cielo conoce tu voz, conoce tus batallas, conoce tus silencios, y te llama por un nombre que rompe toda etiqueta humana. Donde dijeron, ella no tiene futuro, Dios dice, en ella puse mi propósito. Donde dijeron, está sola, el cielo responde, está bajo mi cuidado. Donde dijeron, ya no hay nada que esperar, Dios declara, apenas estoy comenzando. Este es el tiempo de rechazar los nombres falsos, de arrancar las etiquetas que el dolor, las personas o el enemigo te pusieron. No eres la mujer que fue dejada atrás. No eres la que no mereció ser amada. No eres la que perdió. Eres la que fue amada desde el principio. Eres la que fue separada para una gloria que otros no entenderían. Eres la que lleva el nombre que el cielo pronuncia con gozo. Mi deleite está en ti. Toma esta verdad con firmeza, escríbela en tu alma, dísela al espejo si hace falta. Porque cuando entiendes cómo Dios te llama, todo cambia. Ya no vives por buscar aprobación, sino por caminar en identidad. Ya no ruegas compañía, porque sabes que eres acompañada. Ya no temes estar sola, porque sabes que estás siendo preparada. Y si el mundo no lo entiende, no importa, no fuiste escogida por el mundo. Fuiste escogida por aquel que te formó en el vientre, que te sostuvo en las lágrimas y que te corona con dignidad y propósito. A Él le perteneces, y a su voz es a la que vas a responder de ahora en adelante. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas por un momento y lo reconozcas. Porque lo que acabas de hacer no es común, no es ligero, no es superficial. Has caminado hasta el final de una palabra profunda, larga, densa, reveladora. Una palabra que como un río subterráneo fue fluyendo por tu alma, removiendo memorias, tocando heridas, despertando fe, encendiendo propósito. La mayoría no llega. Muchos empiezan, pero se distraen,
otros se detienen a la mitad, algunos apenas tocan la superficie, pero tú te quedaste. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Dice que hay hambre en tu espíritu, que hay profundidad en tu alma, que no te conformas con migajas cuando Dios te está sirviendo un banquete de revelación. Y eso, amado corazón que me escuchas, es la señal de los escogidos. Por eso, quiero que dejes en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa. Haz de mi cama un altar. Esa frase no es para mí, es para ti. Es tu marca espiritual, tu testimonio silencioso, tu grito de victoria contra todas las veces que el enemigo quiso hacerte apagar este video, cerrar esta página, desconectar tu fe. Y aquí estás. Sigues aquí, con el corazón abierto, con el alma encendida, con los ojos del espíritu más claros que al comenzar. Hoy recorrimos un camino que no fue fácil, pero sí glorioso. Aprendiste que Dios no mira tu estado civil, sino tu disponibilidad, que no necesitas compañía humana para tener un llamado eterno, que las lágrimas que derramas en la soledad no caen al suelo, sino que son recogidas como semillas de poder, que cada noche de cama vacía puede ser un altar ardiente de oración, que las mujeres que caminan solas lloran en secreto y oran en lo oculto, son las que el cielo honra en público. Descubriste que la fidelidad de Ruth la llevó al linaje del rey, que la oración de Ana cambió la historia de una nación, que la obediencia de una viuda multiplicó milagros, que el toque invisible de una mujer enferma detuvo al Salvador, que las mujeres más rotas pueden ser las más usadas, que no estás desamparada, estás escogida, y ahora que esta palabra ha entrado en tu interior, ¿qué harás con ella? ¿La dejarás en el olvido como una emoción pasajera? ¿O la abrazarás como una llama que necesitas mantener encendida? Aquí es donde te pido algo más. Quiero que compartas este video, no por mí, por ellas, por las otras mujeres que aún están en silencio, por las que lloran sin saber que Dios las ve, por las que duermen sintiéndose olvidadas, cuando en realidad están siendo preparadas. Tal vez tú ya recibiste esta revelación, pero hay alguien que aún la necesita como agua en medio del desierto, y tú puedes ser el canal, la chispa, la voz. También quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte a este canal. Tal vez pienses que no es necesario, que puedes volver cuando quieras, pero permíteme decirlo con amor y con verdad. La fe sin compromiso se apaga. Así como una llama necesita oxígeno, tu espíritu necesita comunidad, palabra constante, alimento sólido. Y este lugar ha sido construido como un refugio para ti, como una mesa donde el pan nunca falta, como un pozo que no se seca. Si no estás suscrita, estás dejando tu alma vulnerable al olvido, al desgaste, a la desconexión. Pero si te unes, si haces parte, estarás diciendo, aquí quiero crecer, aquí quiero seguir oyendo a Dios, aquí quiero mantenerme despierta. No ser parte es como asistir cada domingo a una iglesia, pero nunca ser miembro. Es como comer del banquete y marcharte sin agradecer. No lo hagas. Si este mensaje tocó tu corazón, suscribirte no es solo un clic, es un acto de honra, de reconocimiento, de alianza. Y si ya estás suscrita, gracias, eres de las que permanecen, de las que sostienen, de las que entienden que lo que el alma recibe también debe ser protegido. No pares aquí. Hay más videos, más palabras, más dirección. No permitas que este fuego se apague. El enemigo siempre atacará después de una palabra como esta. Intentará distraerte, enfriarte, hacerte olvidar. Pero tú no eres de las que retroceden. Tú elegiste volver tu cama a un altar. Y tu fidelidad hoy será tu fortaleza mañana. Antes de cerrar, quiero dejarte con esta reflexión final.
Si alguna vez pensaste que tu soledad era un castigo, hoy sabes que era un altar. Si alguna vez sentiste que tu historia estaba detenida, hoy sabes que Dios estaba escribiéndola con tinta invisible. Si alguna vez te sentiste invisible, hoy el cielo te ha gritado tu nombre. Estás viva, estás despierta, estás llamada, y recuerda, no eres desamparada, eres deleite, no eres huérfana, eres hija, no estás sola, estás en camino. Haz de mi cama un altar, escríbelo, créelo, vívelo, y nos vemos en el próximo encuentro. Dios te bendiga.